Y ahora vamos a presentar la diapositiva. A ver, como vimos en la clase anterior, el tema está relacionado a lo que es el dominio corporal y escénico. Entonces, en la primera parte se presentaron una serie de, bueno, utilizamos herramientas dinámicas, como en este caso el Jamboard, en las cuales la idea era que el alumno asuma una perspectiva en función a un rol, ¿no? Por un lado, se les pidió a ustedes que redacten los principales aspectos que consideran perjudiciales para su exposición. Entonces los alumnos comenzaron a colocar una serie de palabras en el Jamboard y sobre esa colocación de palabras íbamos nosotros viendo cuáles pueden ser más complicadas, explicando a qué se debe de repente alguna de esas, dando algún tipo de explicación. Y después el alumno, como ya saben, tuvo que asumir la postura ya no de expositor, sino de oyente, ¿no? De receptor de la información. Entonces, como receptor, ustedes también comenzaron a colocar las cosas que más se fijan o que les parecen más trascendentales en la exposición de una persona. Entonces, en esa dinámica, por decirlo así, notamos algo que era evidente, ¿no? A partir de información cuantitativa, notamos claramente que un porcentaje de las personas siempre está esperando o siempre tiene un grado de predilección o de negación a una persona por lo que hace o no hace una exposición, lo cual prueba que por lo menos a nivel colectivo, a nivel social, hacer una buena exposición es importante para darte una serie de oportunidades, no solamente la nota del profesor, sino para que se te cree pues, una cierta idea de quién eres, de qué proyectas, etcétera. ¿No? Entonces, de ahí, como ustedes saben, a través de la otra herramienta, el Mentimeter, comenzamos a preguntar la importancia de la comunicación, eh, de la expresión corporal en la carrera y hubieron posturas encontradas, sí y no, y sobre eso argumentamos. Igual también sobre la percepción de la inteligencia a la hora que alguien hace una expresividad oral, salieron también distintas posturas, que sí, que no, y sobre todo nos dio pie a comprender el tema más desde la reflexión y conceptualización de lo que son los tipos de inteligencia y cómo estos se practican o no se practican en nuestra sociedad. Entonces, de repente eso, el conocimiento o el poco conocimiento o la ignorancia sobre estos tipos de inteligencia hacen muchas veces que no las valoremos, que no las consideremos o incluso que no las consideremos inteligencia como tal. Entonces, sobre eso trabajó la clase anterior, una clase bastante dialogada. Y de ahí vimos nuestros videos, ¿no? En función también justamente a esa idea de que el alumno se da cuenta de errores que cometen los demás a la hora de exponer, estos errores o estas pequeñas dificultades son cosas que muchas veces pasan desapercibidas. Por lo tanto, en los dos videos motivacionales, sobre todo de carácter de tipo coaching, justamente utilizando a estos dos youtubers, vimos cómo es importante rescatar algunos aspectos en la comunicación no verbal que muchas veces pensamos que no son trascendentes, pero que pueden ser determinantes a la hora de cerrar un contrato, ir a una entrevista laboral, socializar, etcétera. ¿No? Y llegamos también o no, por lo menos se llegó en esta clase a la idea de que es algo que nosotros estamos buscando. No queremos, hasta donde yo sé, tener pues un título de ingeniero químico y simplemente colgarlo en nuestra casa y encerrarnos para toda la vida. O sea, hay un abanico de posibilidades que se pueden hacer y entre ellas, o entre esas opciones, la comunicación no verbal tiene un rol importante, ¿no? También vimos un video
relacionado a cómo se debe gerenciar el miedo, cómo se debe organizar el miedo, administrar el miedo. De repente no tanto erradicarlo, aunque eso es un proceso, pero sí a través de técnicas como la visualización, la teatralización, la del entrenamiento o role playing, etcétera, uno puede de alguna forma, a través de una exposición organizativa y creativa, eh, generar una autoconfianza que le permita al alumno poder exponer con más aplomo, lo cual no significa de que el miedo va a desaparecer. El miedo de alguna manera está ahí, pero sí nos ayuda pues a menguar, a minorar ese temor latente que está entre nosotros y que a través de estas técnicas podemos desarrollarlo. ¿Correcto? Ahora ya vamos a ir a algo más teórico y también vamos a debatir y a consultar y a preguntar, a tomar experiencias con respecto a lo que es definición del lenguaje corporal y sobre todo el sistema de la comunicación no verbal. ¿Ya? Entonces, teóricamente, el lenguaje corporal es la más espontánea expresión de nuestros pensamientos. Por medio de nuestros gestos, miradas, movimientos, posturas y apariencia, indicamos estados de ánimo, humor, disgusto, nerviosismo, etc. El lenguaje corporal es aquel que se transmite a través de gestos y posturas. El valor real, esto es muy importante, fíjense acá, el valor real del lenguaje corporal se halla en la suma de todos los niveles de comunicación. En este caso el oral, el visual, el corporal y la imaginación. Es decir, si bien es cierto que estamos viendo uno por uno o paso por paso, en realidad en la dinámica comunicativa, lo que nosotros vamos a tener es un todo. Lo que nosotros vamos a percibir con lo que nos quedamos al final, con lo que extraemos del discurso de alguien, es un todo, que tiene que ver con apariencia, que tiene que ver con, con visualización, con corporalidad, etcétera. Por eso es importante balancearla bien, no exagerar y tampoco caer en la escasez de aspectos no verbales, porque eso evidentemente nos va a zanjar o cuartear algún tipo de limitaciones sociales. Elementos de la comunicación o del lenguaje corporal: las miradas, el tono de voz, los gestos, el cuerpo, la postura y algo muy importante que muchas veces nos interesa, pero que no creemos que forma parte de este universo, ¿no? Que es el tema de la actitud. La actitud determina cómo te vas a mover, qué gesto vas a poner. Por ejemplo, cuando tú vas a dar una exposición y de repente en ese momento, faltando 10 minutos por tu celular, te llega una mala noticia de algo, una trágica noticia, evidentemente esa noticia va a generar un cambio de actitud y ese cambio de actitud se va a notar a nivel corporal en tu exposición. Lo mismo que cuando estamos a punto, a puertas de exponer y recibimos una muy buena noticia. Eso se manifiesta y el cuerpo quiere hablar, el cuerpo se quiere mover, quiere expresarse. A veces de manera exagerada, pero a veces de manera que nos ayuda a exponer bien. Entonces la actitud también tiene un aspecto importante y forma parte de este, digamos, universo del lenguaje corporal. Ahora, acá tenemos que quedarnos y aquí vamos a conversar y hacer una serie de interacción. El sistema de la comunicación no verbal. Esto sí puede tener un examen, ¿no? Dentro del mundo de la comunicación no verbal van a haber, digamos, ramas que van a explotar un aspecto importante en la persona. Por ejemplo, y que van a ser importantes para su comunicación. Lo proxémico, ¿no? Como pueden ver aquí en la imagen, dos personas están divididas por una mesa y mirándose y en una distancia determinada. Lo proxémico, que tiene que ver con proximidad, tiene que ver la importancia de la comunicación no verbal con relación a la distancia. Entonces aquí vamos a ver distancia, disposición y espacio. Ojo, distancia, disposición y espacio. Y yo expongo en un espacio. Yo tengo una disposición adecuada o de repente no adecuada para exponer.
y yo me mantengo a una distancia determinada con las demás personas. Y eso se da pues en una conciliación, en una negociación, en una firma de contrato, en una exposición, etcétera. El otro sistema comunicativo es lo paralingüístico, y eso ya lo hemos, digamos, aprendido bastante, que tiene que ver con el tono, el volumen, el ritmo y la velocidad. Eso lo hemos visto en videos, lo hemos visto en teoría, lo han hecho de alguna forma en su trabajo, en su actividad, etcétera. El tercero tiene que ver con lo kinésico, y lo kinésico, como ya saben, lo corporal, ya responde pues a gestos, posturas, expresiones faciales, miradas, es decir, movimiento de mis ojos, movimiento de mis manos, movimiento de mi cara. Y cómo estos son como si fueran palabras. Tenemos aspectos más sencillos de comprender, que es la diacrítica, que tiene que ver con los elementos simbólicos que forman parte de nuestra comprensión, aspectos no verbales, ojo, aspectos que no tienen palabras, que no tienen sonido, que no se mueven, que no necesitan de una distancia, pero cuando los ves, te transmite algo. Están ahí, ¿eh? Te transmiten algo. Y el cronémico, que tiene que ver con el tiempo y cómo lo sabemos gerenciar para digamos, comunicarnos adecuadamente. Entonces, el sistema de comunicación no verbal trabaja sobre todo con estos 5 aspectos. Vamos al primero. Factor 1, proxemia, que es lo proxémico. Y vamos a ver algo que se toca mucho, por ejemplo, en la sociología también, ¿no? Que es la distancia o las distancias zonales. Nosotros, como buenos mamíferos o como seres humanos, tenemos un sistema territorial marcado. Dime, ¿él levantó la mano, creo? Entonces, tenemos lo que es zona íntima, zona personal, zona social y zona pública. ¿Ya? Y zona pública. ¿Correcto? No hay problema. Zona íntima, zona personal, zona social y zona pública. Nuestra interacción se mueve en función a esas distancias, normalmente. Entonces, vamos a la primera. La zona íntima, entre 15 y 45 centímetros, ¿correcto? Esa es la distancia. Solo puede entrar en ella las personas emocionalmente más cercanas. Entonces, eh, en la familia, para hablar en términos jurídicos, de repente ni siquiera en la familia expansiva, sino en la familia nuclear, uno tiene más proximidad con otras personas. Pero cuando me refiero a proximidad, me refiero con el hecho de que tú pienses que esa persona determinada tiene derecho e incluso obligación de entrar a tu zona íntima. Tú te sientes bien con esa persona. Pero en esa zona somos muy celosos, porque, y muy selectivos. No dejamos entrar así nomás a cualquiera de esa zona íntima. Por ejemplo, deduzco que para todos, o casi todos, debe ser, por ejemplo, la madre o el padre, las personas que entran a esa zona íntima. El hermano, incluso el mejor amigo, la mejor amiga, podrían tal vez entrar a esa zona íntima. Porque si se dan cuenta, esa zona íntima tiene que ver mucho con el contacto. O por lo menos el contacto, la distancia se va cortando mucho. Obviamente también si tienes una pareja sentimental, va ahí. Sin embargo, y de repente para hacer esto un poco más interesante, vemos que en la sociedad esto no necesariamente tiene que ver con aspectos emocionales positivos, sino también va a establecer negatividad
Porque en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, en nuestro hábitat, vamos a pasar por circunstancias en las cuales esa zona íntima, por A o B razones, se ve vulnerada, se ve atacada. Y eso genera nerviosismo, miedo, incomodidad, aversión, etc. La pregunta es, solo para tomar como ejemplos, ¿en dónde notamos que nuestra zona íntima se ve invadida? ¿Y de qué forma? ¿Y cuáles son nuestras reacciones? ¿O suelen ser nuestras reacciones? En nuestra cotidianidad, ¿qué me dicen? ¿Mm? Piensen, imaginen. ¿Qué ejemplos me pueden dar en la sociedad de invasión de zona íntima? Obviamente negativa, ¿no? Las malas amistades. Las malas amistades. Pues normalmente creo, bueno, creo yo que las malas amistades las tenemos alejadas, ¿no? Entonces que entren un poco a la zona íntima, complicado, ¿no? Dime. Acoso de parte de cualquier persona porque dice que es dentro de los 15 45 centímetros y hay personas que tipo te acosan y se acercan demasiado. Ya bueno, los acosadores puede ser, no puede ser. Entonces, claro, ya la misma palabra acosador no es una palabra emocionalmente muy positiva que digamos, ¿no? Pero el acosador, para hablar en esos términos, normalmente suele ser una persona que tiene como objetivo entrar en la zona íntima, ¿no? Y claro, por lo menos de manera inicial va a querer tu consentimiento. Ojo, de manera inicial. Ya después depende del acosador, ¿no? Pero es persistente, es contumaz en ese aspecto. Y claro, puede entrar en nuestra zona íntima y evidentemente generarnos incomodidad. No lo queremos ahí. Un acosador o acosadora, ¿no? Para ser imparcial. Pero bueno, eso pueden ser incluso podría decir que son situaciones excepcionales. Pero yo estoy hablando en la cotidianidad, algo que forma parte de nuestra rutina. Dime, Mm, En el transporte público cuando está lleno, ya está. ¿Tú cómo te sientes cuando está muy lleno? súper incómoda. Claro, o sea, a ver, primero partamos de lo básico. Aquí en el Perú y en todas partes del mundo, la gente sabe a qué se va a exponer o a qué se expone cuando se sube a un transporte público. Entonces, de alguna manera hay como una especie de acondicionamiento. O sea, yo ya sé que, que va a haber una especie de cercanía, o por qué no decir de tocamiento, ¿no? Porque hay gente que está tan apretujada que se va a apretar con la otra persona, a haber un contacto. No voy a hablar porque me parece, digamos, intrascendente hablar pues de los pervertidos o de las personas que se sobrepasan. Eso creo que forma parte también del entorno social, pero no viene el caso con respecto al tema. Eh, Hay un contacto. Por ejemplo, hay un contacto hombre con hombre, o mujer con hombre. Y comprendemos la situación porque sabemos dónde estamos. Sin embargo, como dijo su compañera, eso no quita de que la situación sea incómoda. La presencia de, o sea, para hablar antropológicamente, desde aspectos como el olfato, es diferente. El contacto, que de repente el contacto tú lo tienes para alguien o para gente privilegiada, como tus padres, por ejemplo, ¿no? Tu padre te puede abrazar, te puede, no sé. Pero eso se ve vulnerado. Y como dijo su compañera, nos sentimos incómodos, no nos gusta. Y bueno, lo comprendemos porque forma parte de la cotidianidad. Pero ¿saben qué pasa? O aquí quiero llegar.
en que se siente esa invasión. Otro ejemplo. ¿Está bien ese ejemplo? Dímelo. Centros comerciales, específicamente en fechas festivas, por ejemplo, Halloween o Navidad, cuando van a comprar bastante, se aglomeran demasiado. Mesa redonda de Navidad. Bueno, sí, pues. Claro. Entonces ahí tenemos lo mismo, ¿no? Ahí tenemos lo mismo. Porque, claro, como, y tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Es una fecha especial. Normalmente, y ahí vamos al número 4, normalmente la zona pública pues es una zona abierta, normalmente. Pero ya en situaciones especiales, ya se convierte en algo, o sea, se aglutina, se aglomera y se puede ver vulnerada pues la zona íntima. Se puede ver vulnerada, porque de repente pueden llegar también a zona personal. Pero ahí también estamos en esa lógica, ¿no? De que, bueno, pues yo voy al mercado porque es Navidad y en la mañana y tengo que comprar y bueno, pues me chocaré con la gente, pero yo voy por lo que voy, es comprar. Y obviamente pues uno pasa por algunos malos momentos, pero ya, o sea, ahí queda. A ver, una última zona que se les ocurra. Ah, ya. Nada más. A ver, vamos a conversar sobre experiencias. ¿Qué me dicen, qué me dicen ustedes del ascensor? ¿Qué me dicen ustedes del ascensor? Y claro, cuando estoy hablando del ascensor, no me estoy refiriendo pues a estos ascensores un poco más modernos de los centros comerciales que tienen espacio para 8 o 10 personas. Estoy hablando del ascensor de toda la vida, ¿no? El ascensor de 3 personas, el ascensor de 4 personas. Y en las cuales tú tienes que compartir por un tiempo pequeño. Y hay un tema de cronemia ahí, un tiempo pequeño, una cercanía casi íntima en algunos casos con, con una persona, con un desconocido o con un casi desconocido. A ver, no sé, los que han pasado por eso, ¿cuáles suelen ser las conductas de ambas personas o las características notorias de ambas personas en una escena así? Matías, a ver, cuéntanos tu experiencia. Profesor, en mi opinión, y también basada en la experiencia, que las personas no se miran fijamente, ni se ven siquiera, miran a otra parte del ascensor o miran de frente a la puerta hasta llegar a su piso deseado, en el que van a bajar. Entonces hay una evasión de miradas. O sea, no quieres ver a alguien por alguna razón, ¿no? O de repente lo miras pero de reojo. O sea, la idea no es mirarlo. Exactamente, profesor. Y ahora, la pregunta, ¿y qué hacemos? Porque algo tenemos que mirar, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles son las salidas más normales? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dime? El celular. Así no tengas señal en el ascensor. El celular, algún juego. Así nadie te llame, así no tengas ganas de salir, de jugar, nada. O sea, es cuestión de mover el táctil nada más y se acabó, ¿no? O revisar algo, ¿no? Y claro, esto es algo moderno, ¿no? Es algo moderno, porque claro, tú estás así y la otra persona está así. Y a eso le sumas lo que dice Matías, ¿no? No hay, o sea, repeles el ánimo de mirar. Así quieras, ¿ah? Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno también cuando no tiene celular o cuando no quiere mirar el celular, yo me he dado cuenta que hay gente que se queda fijo mirando el numeral del ascensor, ¿no? O sea, como si estuviera contando
Si ya estoy en el voy al piso 10, estoy piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. O hay gente que está mirando al aire. Así. O si vas a mirar, miras así como de reojo o algo por el estilo. Y la comunicación es nula. Ahora, la pregunta es, en ese ambiente de desvío de miradas, de mirar al celular, etcétera, ¿hay o no hay cierto ambiente de tensión? ¿O la situación es común y corriente? A ver, Ingrid, ¿qué dices? La situación no es tan común, porque son personas que no se conocen de nada y están en un espacio ahí cerrados. Se evitan a toda costa hasta que llega a su piso y es como, Victoria, me puedo ir. Claro, o sea, sí, esa sí es la palabra, ¿no? O sea, la palabra más adecuada y creo que más acertada es, o sea, me evito. Ahora, ¿eso se va a dar siempre? No se va a dar siempre, porque ahí tenemos el caso contrario. Pero sí es un espacio para que ustedes se den cuenta cómo la teoría aplica a la práctica, ¿no? Sí es un espacio en las cuales la teoría cobra sentido. ¿Por qué? Porque como acaba de decir su compañera, no es mi mamá, no, no es mi papá, no es mi pareja, no es mi mejor amigo o mi mejor amiga. En pocas palabras, no es la persona a las cuales yo le acostumbro o le he dicho o siento que debe entrar a mi zona íntima. Entonces, obviamente, es un ambiente incómodo. Ahora, o sea, siempre va a ser así. eh, Depende mucho de la cultura. Cuando me refiero a cultura, me refiero a la manera de ser, de convivir de diversos países o culturas. Depende mucho de la cultura. Depende mucho, por ejemplo, de la edad, ¿no? De repente les ha tocado a ustedes, o se han dado cuenta, que la persona que en un ascensor te habla con naturalidad suele ser la persona de mayor edad, unos 60 años, 70 años, etcétera. O sea, cuando tú a veces ya llegas a una madurez, como que ya no te importa nada, o como tú, o eres una persona que se ha liberado bastante de complejos. Como cuando ustedes ven al viejito reclamando en la calle y gritándole a todo el mundo, o gritándole a la policía, o queriéndose pelear pues con gente más joven. O sea, es gente que está de alguna forma más liberada, ¿no? O sea, algunas personas son así. Eh, yo veo, por ejemplo, ese tema a donde vivo, ¿no? Yo vivo, como ya les dije, creo, yo vivo en un edificio, un condominio de 12 pisos, entonces obviamente pues para cualquier cosa tengo que bajar 12 pisos del ascensor al ascensor. Entonces, eso que dice Ingrid, por ejemplo, lo que dice Matías, yo lo siento todo el tiempo, ¿no? Y lo observo. Y obviamente por mi especialidad como lo analizo, ¿no? Entonces justamente me ha tocado la experiencia que los que me conversan suelen ser gente mayor que yo o, o suelen ser más habladores, ¿no? Normalmente no suele conversar, incluso también depende mucho del sexo, ¿no? No suele conversar una persona de repente que está ocupada y está yendo a trabajar, o de repente un jovencito de 13, 14, 15 años es un poco más reprimido, ¿no? Está un poco más ensimismado. Va a depender de muchas cosas, ¿no? Eh, También tiene que ver lo cultural, ¿no? Hay lugares como, como en Uruguay, por ejemplo, como en algunas partes de España, no en toda España, pero en algunas partes de España, en las cuales es un hábito no conversar, pero por lo menos entablar un saludo básico, ¿no? Un saludo, un buenos días, un buenas tardes, etcétera. Y en algunos lugares no, y en algunos lugares no. O sea, no es lo prioritario, no es lo prioritario. Eh,
O sea, sabes que lo tienes que hacer, pero no es lo primero que sacas. Breine, creo que tú eres venezolano, ¿no? Si no me equivoco. Sí, profesor. Y me imagino que eso lo has notado cuando has llegado a Perú. ¿Cómo disculpe? Pues es que tengo problemas con el internet. Lo habrás notado que el peruano no es mucho de buenos días, buenas noches, etcétera. Profesor, disculpe, ¿puedo volver a repetir? Es que No digo, habrás notado que el se peruano no corta mi suele ser, el peruano no suele ser mucho de buenos días o de buenas noches. Ah, ya. Lo Claro, digo porque, ¿cómo? que, bueno, o sea, bueno, no todos son muy educados, que digamos. Hay personas que no suelen mucho saludar, ese tipo de cosas. Y Claro, no es decir que todos. pero lo has notado. Lo has notado. Sí, cuando llegué. Sí, es que en realidad el venezolano, por ejemplo, sí suele ser una persona que tiene esa prioridad. Y repito, no es que el peruano no la tenga, sino es que es un tema de priorización. Eh, entonces, hay personas que eso sí les llama la atención, pues. Entonces, por ejemplo, y pasa mucho, yo lo he visto mucho. Por ejemplo, cuando uno entra en un ascensor, buenos días, y la persona a la justa se mueve la cabeza. O cuando se sale del ascensor, ni siquiera dice hasta luego. O sea, me imagino que nos genera incomodidad, ¿no? Justamente por esa, como dijo más o menos por ahí Ingrid, por ese ánimo de que no conozco a esa persona. O sea, no tengo por qué alternar con él. Pero también responde a un aspecto cultural. Pero, reitero, en esa zona íntima, nosotros somos muy selectivos. Ya ustedes ya verán a quién dejan entrar y a quién no, pero son selectivos, o suelen ser selectivos. Entonces, eso tiene que ver mucho en el proceso de comunicación. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Eh, zona, a ver esto cómo se llama. Zona personal, entre 46 y 122 centímetros. Es la distancia a la que nos mantenemos de los demás en fiestas de amistades, fiestas de trabajo, actos sociales y reuniones con amigos. A ver, imagínense, díganme, ustedes que son más fiesteros que yo, ¿cómo es o cómo se organiza o se suele organizar una fiesta? No me refiero en lo que vas a hacer, sino cuando la fiesta ya está ahí, normalmente cómo se organizan las personas. Dime. Bueno, en mi caso, cuando nosotros nos organizamos con un grupo de amigos, bueno, es como que hay varios grupos, pues. No es que toda la fiesta sea que todos están haciendo, sino que hay grupos que ya vamos formados ya y que se incluirán uno o dos, pues, pero prácticamente en la fiesta como que hay más grupos, no es todo un conjunto así, todos así, Ya tanto. está. Eso que te estás diciendo es justamente la conformación de la zona personal. Es decir, tienes un espacio grande, que es una fiesta, y tienes a distintos grupos en algún lugar. Obviamente, pues algunos se interconectan, interactúan, pero como base tienes a un grupo ahí, mi grupo de 5 amigos. Ahora, ojo, de ese grupo de 5 amigos que forman parte de tu zona personal, tú estás ahí reunido con ellos tomando, por ejemplo, escuchando música o hablando. Por ejemplo, de ese grupo de la zona personal, de repente solamente a uno le das el privilegio de la zona íntima. De repente tú eres una chica a tu amiga.
de repente. Pero la zona personal es diferente a la zona íntima. La zona personal, uno está cerca de la persona, pero no tan cerca. Entonces, ahí, según la distancia, pueden haber situaciones en las cuales tú a esa persona que está cerca tuyo, que es la zona personal, le pongas límites. Oye, yo contigo de todo, ya, pero menos esto. Y la otra persona también lo sabe. Ojo, y la otra persona también pone sus límites. Entonces, una fiesta es un ejemplo. Zona personal, eh, un salón de clase. Un salón de clase. Y como ustedes saben, en un salón de clase tú tienes a tu grupito y más allá tienes al chico que, o a la chica que sí la conoces, te hablas con ella, pero para cosas puntuales. Al otro que no lo conozco, o que no, o sea, lo conozco, pero no he hablado con él mucho. O sea, está como esparcido, ¿no? Pero hay un núcleo ahí. Y ese núcleo lo conformas tu amiga o tu amiga con tu amigo, etcétera. Y se buscan y se juntan, etcétera. ¿Establecen su zona íntima? No, establecen su zona personal. Y ahí como que ya no eres tan cerrado, ¿ya? Eres más comunicativo, eh, puedes permitir que vengan otras personas, pero mantienes una distancia. Y las conversaciones suelen ser más abiertas. La zona social dice entre 122 y 360 centímetros. Es la distancia a la que nos mantenemos de los desconocidos, a las que no conocemos muy bien. Por ejemplo, lo que decía su compañero hace un rato de las fiestas. La zona social es, por ejemplo, la gente que está fuera de tu grupo, en una fiesta. Eso es una fiesta de la facultad. Y ustedes están en su zona personal, los chicos del salón, que de repente del otro salón de ingeniería, ellos también están en la fiesta. Ellos forman parte de la zona social. O lo que hemos aprendido bastante en el COVID, ¿no? El distanciamiento social. Y por último, la zona pública. Dice, es superior a los 360 centímetros, siempre que nos enfrentemos a un grupo numeroso de gente. Es la distancia en la que nos sentimos más cómodos. Alguien, según su experiencia o de repente según su razonamiento, puede decirme por qué, según la teoría, en la zona pública nosotros nos mantenemos o nos sentimos más cómodos. La zona pública puede ser un bulevar, la zona pública puede ser cuando caminas por la avenida, la zona pública puede ser un centro comercial, la zona pública es cuando te vas, no sé, pues a la Plaza Martín o algo por el estilo. No sé, ¿quién levanta la mano? Profe, yo considero porque cada uno está en lo suyo, ¿no? Como que cada uno está en su mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que tiene que hacer y como que, bueno, no, como que no sientes bueno, en mi caso, si algo, ¿no? Que no se siente la presión, ¿no? De que te están viendo o tienes que asociarte a ellos, algo así. Claro, o sea, miren, a ver, cuando nos... A ver, voy a quitar esto. Cuando uno está en la zona pública, cuando uno está en la zona pública, y uno está así, ¿no? Tú estás caminando. Ahora, ¿cuál es la tendencia en la zona pública? Es una avenida, por ejemplo, es una avenida larga. Estás aquí y la otra persona está aquí. Están caminando. ¿Cuál es la tendencia? ¿A que la gente camine así o que la gente camine así? Se supone que es la primera, ¿no?
Ok, no hay problema, no hay problema. No hay problema con Brainer. Entonces, la tendencia es esa. Y como dijo su compañero, cuando tú estás en la zona pública, estás en una distancia. ¿Por qué? Porque el otro tampoco se quiere acercar. O sea, ni tú ni el otro, o sea, se mantienen a una distancia prudente. Entonces hay gente, por ejemplo, de repente tú eres ese caso, que en la zona pública tú estás con tus audífonos y estás cantando, ¿no? No te importa el resto. Y es más, de repente la gente que está a tu lado tampoco le importa. O hay gente que yo he visto hasta que habla en la zona pública, habla como para sus adentros, o se mueve con más libertad. Es decir, hay más libertad y hay más comodidad. Es decir, no eres el punto de atención. Ni la otra persona que está ahí es el punto de atención. Es como que nadie fuera el punto de atención. Entonces hay menos presión, hay menos carga, hay menos responsabilidad y por lo tanto pues nos sentimos cómodos. Hago la pregunta, hago la pregunta. ¿En dónde estamos nosotros cuando hacemos una exposición? ¿Mm? ¿Qué me dicen? En tu exposición, dime, ¿cuál crees? En la zona social, profesor. Sí, básicamente sí. Ahora, ojo, yo diría que es una dinámica que tiene que ver con zona social y de repente con zona personal. Pero ya depende del expositor, ¿no? Si el expositor hace, por ejemplo, hay expositores que hacen dinámicas, que se acercan a la gente, que comienzan a interactuar con la gente, que se acercan a preguntarle algo. O sea, hay gente que cuando, o sea, hay expositores que cuando preguntan, preguntan abiertamente. Pero cuando el expositor agarra confianza, hasta se acerca, ¿no? Y pregunta. Ya la otra persona cómo se sentirá, de repente se sentirá invadida o de repente está cómoda. Pero, pero normalmente, como dice su compañera, normalmente cuando uno está haciendo una exposición y mantiene una distancia prudente, justamente para no verse muy amenazado, para no verse muy intimado con la otra persona y por lo tanto pueda soltarse un poco más. Ya si en tu dinámica vas a entrar a la zona personal, bueno, pues eso es parte de las características del expositor. Pero normalmente un expositor, sobre todo en un auditorio así, uno está en una zona social. Entonces, se dan cuenta, ¿no? ¿Qué tanto me comunico? ¿Qué tanto más restrinjo mi comunicación? ¿Qué tanto más me expreso? ¿Qué tanto más me libero? Tiene que ver con un tema de proxemia. Yo recuerdo que en redacción 2, o también se tocan estos temas, pedí una tarea y unos alumnos hicieron un ejemplo muy bonito en video de proxemia. O tocaron zona íntima, zona personal, zona social, y lo supieron esquematizar. De repente, no sé, ahí debo tener material. Y lo hicieron así como algunos de ustedes, en su trabajo lo hicieron así en la calle, ¿no? Esto fue el ciclo pasado, también había pandemia. Y se hace esa jerarquización, esa división. ¿Correcto? Entonces, esto es para que se den cuenta cómo la distancia, y no solamente la distancia, sino saber jugar con la distancia, tiene que ver mucho a la hora de una correcta comunicación o algo que te genere confianza o de repente algo que te va a intimidar. Entonces, cuando estemos en un aula de clase, sobre todo San Marcos tiene, como ya saben, distintos tipos de salones. La Facultad de Química, por ejemplo, la Facultad de Derecho. Creo que todas las facultades tienen salones grandes. No sé, están con escalones, ¿no? Con 100 personas, 150 personas. Y también tienen salones pues, de 20 personas, pequeños, herméticos.
Entonces, esto de la proxemia se va a combinar con lo paralingüístico, que tiene que ver con el tono de voz. Cómo vas a jugar con la voz en función de la distancia. Ahora sigue la paralingüística, ya vimos la proxémica. La paralingüística es la disciplina auxiliar de la comunicación no verbal, ¿no? Que estudia el sonido. En este caso, la voz, el volumen, la entonación, la velocidad y el ritmo. Acuérdense que eso ya lo han hecho en tareas, lo hemos visto en teoría, lo hemos visto en videos. Y como ya saben, acá lo ideal es una correcta modulación. Es decir, que esto no sea constante, que esto no sea solamente alto o solamente bajo, sino que en momentos de la exposición todos estos elementos cambien, giren, varíen, bajen, suban, en el medio, etcétera. Y eso capta al receptor. El receptor se mantiene ahí. Porque si se hace de manera muy lineal, eso va a ser pues como una danza pues que somnolente para el receptor. Lo va a invitar a dormir o a estar cansado, ¿no? Pero si le das de vez en cuando sorpresa, él también se sorprende y escucha. Entonces la paralingüística nos ayuda a reconocer las principales funciones de la voz de acuerdo con el propósito del mensaje. Entonces, en elementos paralingüísticos que tenemos, complementan la comunicación y se utilizan en la comunicación interpersonal. Algunos ejemplos son expresiones corporales, palidez o temblores complementarios, ¿no? O si no, efectos, estado afectivo o emocional. Una conversación fluida es síntoma de comodidad. Esto tiene que ver mucho con los tipos de sonido. Y aquí, más especificado, ¿no? Paralingüístico, aspectos del aspecto no semánticos, o sea, que no tienen un significado concreto del lenguaje. Tono de voz, ascendente, descendente, mixto. Por ejemplo, ya lo habíamos estudiado, cuando vamos a decir una oración o vamos a terminar un discurso o una oración, al terminar ese discurso o esa oración, tenemos que hacerlo en tono ascendente, descendente o mixto. Eso puede ser una pregunta de examen, ¿no? Al terminar una sentencia, al terminar una oración, al terminar un discurso, normalmente lo terminamos de manera ascendente, descendente o mixto. ¿No se Descendente, acuerdan? profe. Claro, descendente, ¿no? Entonces yo puedo, o sea, en una idea, yo puedo establecer una serie de tonos, ¿no? Yo les digo, es muy importante que se den cuenta de ese, ¿no? De ese error para que puedan aprenderlo adecuadamente. Entonces, al plantear una idea, se tiene que trabajar mucho. Pero la idea es terminar siempre de manera descendente. El ritmo también se combina, pero no caigamos en los dos elementos, no caigamos en la taquilalia, que sería pues que todo el tiempo estamos hablando muy rápido, o no caigamos en lo contrario, en la brandilalia, que hablemos todo el tiempo despacio. Como habíamos escuchado en los videos, lo más importante se dice lento y lo no tan importante se dice rápido. El volumen ya depende de un tema de proxemia, cómo modules el volumen. La idea no es intensificarlo, sino moderarlo, un poco más alto, un poco más bajo, ¿no? Volumen alto y bajo. Silencio, y el silencio positivo ya habíamos hablado. Hay un detalle con el silencio negativo. A ver, el silencio negativo suele ser el silencio un poco más denunciante. El silencio negativo suele ser el que más se nota y por lo tanto genera incomodidad, no solamente hacia ti, sino hacia la otra persona, el que te escucha, o el que te está mirando. Entonces,
Justamente, ojo, es ese silencio negativo que ustedes me estaban comentando el ascensor, pues. Hay un silencio. ¿Por qué? Porque en un silencio positivo, normalmente la cara no denuncia nada. Ahorita acabo de hacer un silencio positivo, ¿no? En un silencio positivo, la cara no demuestra nada. O sea, yo me quedo más o menos estático. Pero en un silencio negativo sí, porque si yo le digo al alumno, a ver, de todo lo que me has dicho, ¿cuál es la conclusión que tú puedes sacar sobre el primer punto? Y el alumno se queda así, ¿no? Hay un silencio que la persona comprende, que es normal, pero de ahí pasa más el tiempo. Está así. Y después juega con los ojos. Y después aprieta la boca, ¿no? Después mueve las manos. O sea, ese tipo de cosas se dan en ese silencio. Y obviamente la gente que te está observando lo nota. Y ahí ya viene el comentario, ¿no? No sabe. Se lo había memorizado todo. O se ha olvidado. Etcétera. Entonces, una de las cosas, hay alumnos que me dicen, ¿no? Profesor, yo tengo mis muletillas, yo tartamudeo un poco, etcétera. Yo creo que lo más importante, lo que no tienes que hacer es hacer un silencio negativo. Tienes que cuidarte mucho de eso. Y de ahí tenemos los timbres, ¿no? Timbre alto, timbre medio, timbre bajo, que lo más recomendable siempre es hacer un timbre acentuado, un timbre medio, medio alto. No cantar, sino más bien hacer un timbre moderado. Ahora, ya terminamos lo paralingüístico, pasando también a otro tema, que este puede ser un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más notorio, ¿no? Pero que forma parte justamente del arte de la persuasión, que es el tema del aspecto. El tema del aspecto. A ver, es importante cuidar nuestra imagen personal. Ojo con esto, sin pronunciar podemos transmitir información e imprimir una imagen en la mente de la persona con la que interactuamos. Si no hay coherencia entre lo que se dice, el comportamiento y el aspecto, miren, si no hay coherencia entre lo que se dice, que es lo que tú conoces, lo que sabes, ¿no? Etcétera, el comportamiento, cómo actúas, cómo te mueves, etcétera, y el aspecto, cómo luces, entonces, ¿qué dice aquí? Podemos perder la credibilidad, o sea, yo dejo de ser lo que tú pensaste que yo era, podemos perder la credibilidad o podemos confundir a la persona, ojo, confundir, que tenemos frente. Vamos a trabajar eso. A ver, para aspectos de persuasión y aspectos de convencimiento, ¿es importante o no el aspecto personal? ¿Qué me dicen? ¿O no lo es? Sí lo es, profe. Ejemplo. Ejemplo. Por así decirlo, profesor, en una charla sobre datos o estadísticas o de una empresa, el exponente, si está vestido formalmente, va
a recibir, por así decirlo, mayor credibilidad, mayor presencia va a tener esa persona en sí. Ya está, muy bien. Y es un buen ejemplo. A ver. Vamos a ver. ¿Estás ahí, Grace? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho muy bien. Te Sí, escucho profesor, muy bien. buenas Una tardes. pregunta. Una pregunta. Quiero que te asumas en un rol. Tú eres una gerente de recursos humanos. Tú eres una gerenta de recursos humanos. De tu carrera, evidentemente. Y en tu carrera tienes que supuestamente recibir a una serie de postulantes, que en este caso son ingenieros. Ojo, ingenieros. Y curiosamente son ingenieros, o sea, por alguna razón que no te voy a decir, porque no lo sé, son ingenieros varones. Son 3 ingenieros varones. Entonces, dentro de tu cosmovisión, de tu modo de pensar, de tu idiosincrasia, etcétera, para ti, ¿cómo debería presentarse a tu oficina una persona que está pretendiendo pues, trabajar en tu empresa, bueno, en la empresa, y que se va a entrevistar contigo siendo ingeniero? Me refiero en apariencia física, o sea, en atuendo. Bueno, ¿Cómo debería presentarse? ok, sí, justo le iba a decir eso. Que habían dos aspectos, tanto en presentarse a él mismo físicamente como también en su manera de hablar. Bueno, en el caso de físicamente, creo que vestir la vestimenta apropiada para ir a una empresa y a esa ocasión que estamos haciendo un trabajo es necesario. Es necesario porque también muestra respeto, muestra interés para el cargo al que está aspirando. Además, también dice sobre la responsabilidad de la persona, habla mucho sobre él, sobre también, de cierta manera, esa buena impresión, esa primera impresión es importante para poder, eh, para poder evaluarlo como, claro, como primero, en primera instancia. Me parece muy bien, pero me parece muy bien, pero lo que quiero hacer es específico. Pero al tratarse de un ingeniero, ¿tú qué esperas como mínimo dentro de su ropa, por ejemplo? De su vestimenta. Que al Descríbela. menos venga con pantalón de vestir y con camisa. Al menos con pantalón de vestir, con camisa, con zapatos de vestir. Con camisa, con zapatos, obviamente. Eh, con camisa. O sea, pantalón de vestir, Claro, porque camisa estoy trabajando en una empresa. y zapatos. Sí, Ya está. Muy está aquí en bien, una entrevista. perfecto. No le pido que haga con casco, pero al menos. No le pido que venga con casco. Perfecto. Ojo, dentro de la forma de pensar de Grace, que no es cualquier persona, es una gerente de recursos humanos. Entonces, mucho cuidado con ella. Ella pide de que tú, siendo ingeniero, estoy hablando de los varones, vayan con una camisa, un pantalón de vestir, bueno, y sus zapatos, supongo. Ya está. Perfecto. Eh, ¿Pedirías lo mismo, Grace, si trabajaras en un estudio de abogados y tengas que contratar abogados? Quería terno. ¿O ya pides otro término? Un terno. O sea, tú pides un Claro, terno más como completo. mínimo. Terno. O Sí. sea, su corbata, su camisa, Su apretado el lomo con camisa. su saco y sus zapatos, etcétera, ¿correcto? Es así, ¿no veréis? Sí, sí. ¿Se me escucha? Entonces, o sea, aquí vamos con eso. O sea, aquí vamos con eso.
tú no sabes, o por lo menos te estás dando cuenta, si vas a encontrar al lugar donde tú te diriges, que puede ser, ojo, que puede ser un salón de convenciones, que puede ser una sustentación de tesis, que puede ser una entrevista de trabajo, que puede ser una exposición, todo lo que quieran. Pero tú no sabes qué tipo, o sea, a cuántas Grace te vas a encontrar. Es decir, Grace es una persona más como todos, que nace con un concepto, un preconcepto de cómo debería vestir alguien. No solamente cómo debería vestir, sino cómo debería hablar. ¿Qué esperas de él? ¿Qué no esperas de él? Etcétera. Y es muy curioso, lo que ella ha dicho, porque cuando hizo la distinción entre ingeniero y abogado, da la impresión de que ella no demanda que tú a una entrevista vayas con una corbata, ni con un saco. Podrías ir, ¿eh? Pero para ella, que es gerente de recursos humanos, como que no es, o sea, puede ser algo adicional. Entonces, conclusión, el aspecto físico no necesariamente es que tú a una situación determinada tú vayas de gala, sino es que tú vayas de manera pertinente a lo que tú eres y a lo que tú consideras que es lo adecuado para quién eres. Y sobre eso, las otras personas van a decir, oye, porque pasa eso, ¿no? Este parece ingeniero, o este parece abogado, o este parece profesor. Ya, ojo, ya después, porque también es obvio, ya después, pero de repente hay gente que va a decir profesor, pero también hay que evaluarlo. Bueno, eso ya es algo después, eso ya es algo a posteriori. Pero como la misma Grace dijo, es un tema de primera impresión, es un tema de persuasión. A veces, por motivos ideológicos, por pensamientos, etcétera, el alumno no lo toma mucho en cuenta. Pero hay gente que sí lo toma en cuenta. Por ejemplo, en el Perú tenemos aspectos que tienen que ver mucho con la vestimenta, que son propios de aspectos culturales que trascienden lo formal. Por ejemplo, pensamos cómo debe ser un abogado, y Grace lo acaba de decir. Pensamos cómo se debe vestir un ingeniero. Pregunto yo, de repente alguien sabe, normalmente estas bandas de música andinas, folclóricas, muchas gracias Jesús, normalmente estas bandas folclóricas andinas, me refiero a bandas, los saxofonistas, los trompetistas, etcétera, normalmente ¿cómo se visten? ¿Alguien se ha percatado en eso, sabe? ¿O no saben? O los cantantes de cumbia, por ejemplo. ¿Cuál es la usanza de vestir convencional? ¿Saben o no saben, chicos? El terno. Es el terno. Váyanse a una yunza, por ejemplo. Una fiesta patronal. No digo las personas, sino los músicos se visten con terno. Ya, si el terno es de marca, no es de marca, es otra cosa, pero se viste de terno. Los cantantes de cumbia muchos suelen vestirse también con traje. Es decir, tenemos tópicos con respecto a cómo la apariencia física marca a una persona por lo que es. Y eso es algo social. Y también es algo cultural. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí es importante. Sí es importante.
Otro aspecto lo vemos, por ejemplo, en la política, ¿no? Lo vemos en la política. Y cuando nosotros vemos un cartel publicitario, ya que vamos a entrar a elecciones municipales, por ejemplo, ¿cómo suele ser la ropa del candidato político? Ojo, en los paneles publicitarios. ¿Alguien se ha fijado en eso? Dime. Según yo, porque no tengo buena memoria, pero varían. Algunos están con su polo de su partido, otros Ujú. están con terno y otros están solo con camisa, porque aparece de la cintura para arriba. Claro, normalmente suele ser así. Eh, ¿Cuál creen ustedes, ya como público elector, de repente es un público elector muy exquisito, no lo sé, cuál creen ustedes que es la tendencia, digamos, que es la tendencia vestuaria, vamos a llamarlo así, de un político para captar la atención? Porque se supone que el político no está ahí por la pura, o sea, no gasta plata para que lo vean simplemente ahí, para jalar votos. ¿Ustedes qué piensan? Que el político del afiche tiene que estar así, con su saco, con su camisa, como ha dicho Grace en el caso de un abogado, con la corbata y en un tono intelectualón, o llama más que el político esté con su saco, con su camisa suelta, tipo ingeniero, como dijo Grace, y de repente con una inclinación más un poncho, soy chula. Eso ya es cuando eres presidente, ¿no? Eso lo inventó Leguía. Leguía. Leguía fue el primer, Leguía fue el primer populista de nuestro país, por así decirlo, y después alguien que lo comenzó a difundir bastante fue Fujimori. Pero sí, tienes razón, tienes razón. A ver, eh, miren esto. Camisa suelta. Es Daniel Mora, el que hizo el tema de la reforma universitaria, de la SUNED, un tipo académico. Pero miren cómo se proyecta la gente, al pueblo. Concéntrense en ropa. Miren al moradito. ¿Qué llama que esté con las mangas así, que esté todo remangado? ¿Qué les llama a ustedes? Que es trabajador, entre comillas, por así decirlo. ¿Pero a qué llama? ¿A la acción o no? ¿Se dan cuenta cómo llama la acción? La vestimenta. Si me ven a mí, así todo formalón, y lo ven al otro tipo, ¿con qué relacionan acción? Es un algo semiótico. ¿Con qué relacionan acción? Este va a hacer algo, y un político tiene que hacer algo. A este tipo no le costó nada ponerse una corbata, peinarse un poco mejor. Se está involucrando con la sociedad.
¿Se dan cuenta? Sus sacos sin corbata, como dijo su compañera, ¿no? Con un polo de la agrupación. O sea, la gente no invierte, o sea, la gente no es tonta, pues no invierte tanto en publicidad para verse bien, sino, bueno, sí para verse bien, pero para verlo, para una intención de lo que transmite a la población. Pero si ustedes se van a las elecciones del Colegio de Abogados de Lima, cuando hay elecciones del CAL, del Colegio de Abogados de Lima, igual, ¿no? Por las zonas del Poder Judicial, del Colegio de Abogados ponen igual paneles, ¿no? Todos tienen que tener terno, o sea, tú no vas a ver un tipo así, ¿eh? Vas a ver la gente que tiene su terno, o sea, como abogados, y para remate, o sea, como para darles, o sea, como todos están con terno, tiene que haber un plus. Entonces, ¿cuál es el plus? Se ponen su medalla de magistrados o de abogados litigantes. Una medallota así. Entonces, se dan cuenta cómo el atuendo guarda mucha relación con esa impresión que tú vas a tener de la otra persona a la hora de tú pedir algo o tú proyectar algo. Y eso tiene que ver con lenguaje no verbal. Entonces, digo esto o insisto en esto porque, bueno, yo también he sido estudiante sanmarquino. Y sé muy bien que a veces, no en todos los casos, los estudiantes pues son personas un poco más librepensadores o son un poco vanguardistas o de repente piensan de que esto del atuendo es algo banal o qué sé yo, pero es demanda social. Y claro, de repente en las posiciones que esas personas tienen, de repente una posición no muy urgente de buscar algún tipo de beneficio de la sociedad, como que no les importa mucho, pero va a llegar un momento en el cual sí. Y por lo tanto van a necesitar de eso. Entonces, el hecho de, o sea, ¿cuál es tu condición para que tú eres un ingeniero? Entonces, un ingeniero, y por lo menos ustedes ya saben que no tengo que ir pues con frac, o tengo que ir pues bien internado a una entrevista laboral. Ya más o menos Grace nos marcó el camino de cómo más o menos a un ingeniero. Lo que no me queda claro es cómo va una ingeniera, eso sí no sé qué me puede enseñar eso. Pero lo que vamos al punto es de que eso del aspecto entra dentro de la coherencia. Oye, se ve como profesor y habla como profesor y piensa como profesor. Se ve como ingeniero, habla como un ingeniero y piensa como ingeniero. ¿Alguna pregunta? Kinésico, lo kinésico. La ciencia que estudia, o sea, ya hicimos proxémico, paralingüístico, kinésico. Ahora este es kinésico. La ciencia que estudia el lenguaje corporal es la kinésica o kinésica que estudia el significado expresivo comunicativo de los gestos y movimientos corporales percibidos por los sentidos, por los sentidos visual, auditivo o táctil de acuerdo a la situación. Es decir, todo lo que tiene que ver pues con el cuerpo, con el movimiento. Y como ya saben, eso tiene que ver pues con lo facial, que dice información que transmitimos a través de la cara, con la mirada, información que transmitimos a través de la expresión de los ojos, con la postura, posición del cuerpo que acompaña a la comunicación verbal, con los gestos, estímulos visuales que
que se envían a la persona con que se habla. Expresiones faciales. La cara. Posee una capacidad comunicativa. Es fundamental en la comunicación de los estados emocionales. El rostro. Soporta la información relativa al estado emocional, mientras que el resto del cuerpo comunica información acerca de la intención de la emoción. La cara es un sistema multimensaje y capaz de enviar mensajes muy diversos. En la mayoría de casos, la cara dice lo contrario a lo que nosotros decimos sentir. Tu cara dice me interesa cuando tú dices no me interesa. Tu cara dice tengo hambre cuando tú dices que no tienes hambre. Tu cara dice que estás aburrido cuando dices que no lo estás. Y claro, en otros casos, como hacen los actores, sí hay una coincidencia entre pensamiento y rostro. Les cuento una anécdota vinculado a esto, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi maestría, ya hace varios años, yo llegué tarde a una clase, ¿no? Tenía un profesor, un muy buen profesor, que hacía buenas clases y todo eso. Hasta ahora lo recuerdo. Y un día yo llego tarde a la clase, un poco tarde, unos 20 minutos tarde. Entonces cuando entro a la clase, veo que todo está en silencio. Cuando llego a una clase de maestría, pues hay pocos alumnos, hay 8 o 10 alumnos, una cosa así, normal. Y me siento en la banca, en la carpeta, y estaba todo en silencio y un poco oscuro. Y yo le pregunto a una compañera qué pasaba, ¿no? Y me dice, no, el profesor está ahí, está nervioso, porque la computadora está malograda. O sea, la computadora que pone el proyector estaba mal y él estaba así, o sea, él no se estaba así, él estaba así y estaba con el pie moviéndolo, ¿no? Movía el pie y no nos daba la cara, estaba incómodo. Y claro, y había un silencio negativo, pero ya se imaginarán. ¿Por qué? Porque habían pasado como 20 minutos y no había clase. No había clases, la clase estaba, no había nada. Y hasta que vino la computadora, el de mantenimiento trajo la computadora y el profesor se transformó, o sea, como que se alegró, una cosa así. Cambió su cara rápidamente. Colocó, este profesor, repito, muy buen profesor, le gustaba, o por lo menos se había acostumbrado, a usar diapositivas para hacer todo. O sea, él daba clases muy ilustrativas con las diapositivas. Y dependía de las diapositivas. Entonces, cuando tú le quitabas eso, obviamente que en su rostro iba a expresar incomodidad. Y por más que diga de que todo está normal, se notaba la tensión. El silencio negativo era notorio. Su rostro decía, pues, ¿qué hago? Y justamente en función a esa y varias experiencias que uno tiene, es que recomienda a sus alumnos, ¿no? Y lo que les recomiendo siempre, acostúmbrense ustedes a no depender de las notas, de las diapositivas, sino tengan la capacidad, que dicho sea de paso, también forma parte de la inteligencia, de poder improvisar. ¿No? Y solamente vas a poder improvisar si es que realmente conoces tu tema. Y eso implica contar anécdotas, como lo estoy contando ahorita, establecer
analogías, establecer relaciones, explicar el tema de una manera conversativa y no necesariamente en parámetros, ¿no? Que es buena una diapositiva y es buena unas notas, por supuesto que lo son. Y uno debe guiarse por eso, pero también tienes que tener la otra destreza. Y eso te va a hacer por lo menos un mejor comunicador. Entonces, eso es algo que el alumno tiene que aprender a combinar. ¿Correcto? Entonces, bueno, les cuento un caso de la vida real. Y que suele darse de esa manera, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿eh? La mirada. La mirada. Y vamos a ver que al igual que la proxemia, a veces de repente no lo conocían, pero tenemos varios tipos de mirada. Por ejemplo, la mirada de negocio, la mirada social, la mirada íntima, la mirada de reojo. ¿Cómo es la mirada de negocio? Cuando se está hablando de negocios, miren, es muy importante esto, se debe imaginar un triángulo en la frente de la otra persona. Entonces, si se mantiene la mirada dirigida a esa zona y no baja por debajo del ojo, o sea, es así, ¿no? Se percibe seriedad y el otro percibirá que usted habla en serio. Entonces, ustedes, obviamente que en su carrera implica negocios. Eso es lógico. Entonces, en un negocio, ¿cómo le dices tú a una persona, o cómo le insinúas tú a una persona, oye, invierte en mí $100,000 para yo poder hacer esta empresa y después tú te beneficias? Después tú te beneficias. Pero primero invierte en mí $100,000. ¿Qué mirada vas a usar? No vas a usar una mirada de pena, ¿no? Tú tienes que hacer una mirada, número uno, que lo mire directamente, que no lo rehuya, que muestre seriedad. Es más, hay inversionistas que hasta de repente saben que pueden perder, pero en tu seguridad, ellos dicen, bueno, por lo menos sé que esta persona va a hacer todo lo posible y es seria, para que esto salga en beneficio mío y en beneficio de él. Pero eso involucra, más que lo verbal, lo no verbal. O sea, no puedes tener una mirada timorata, una mirada esquiva, una mirada pues perdida en una situación de esa envergadura. Mirada social, ahí la cosa cambia. Cuando la mirada cae por debajo del nivel del ojo, se desarrolla una atmósfera social. En los encuentros sociales, la mirada se dirige hacia un triángulo formado entre los ojos y la boca, así. Entonces, ahí hay menos presión, hay más soltura. Y la mirada social es un poco más espontánea, natural. O sea, no estás mirando fijo a un lugar. Es más suelta, es más dinámica. De ahí sigue la mirada íntima. La mirada íntima tiene que ver con la persona que está tratando de saber quién eres. Está tratando de querer saber algo de ti. Por ejemplo, recorre los ojos. ¿Sí, no? Pasa por el mentón y se dirige hacia otras partes del cuerpo. Si la persona está interesada, devolverá una mirada del mismo modo o del mismo estilo. A nivel laboral, por ejemplo, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Soy el ingeniero Matías, quiero entrar a la empresa. Y el vigilante de repente te hace así. ¿Matías qué? Entonces soy Aldo Matías González, ¿no? Y el tipo está como queriendo saber quién eres, ¿no? Queriendo saber más de ti.
O sea, íntima contigo. Ah, bueno, espera, voy a buscar. Y de ahí cuando descubre quién eres, cambia su mirada, ¿no? Adelante, por favor. Y la otra es la mirada de reojo, ¿no? Se usa para transmitir interés amoroso. Si se combina con una elevación de las cejas y una sonrisa u hostilidad, si se combina con las cejas fruncidas o hacia abajo. La pregunta del millón es, cuando yo hago una exposición, ¿qué miradas voy a utilizar? ¿Mm? Cuando yo hago una exposición, ¿qué miradas voy a utilizar? Dime. Una mirada social, profe. Sí, normalmente sí. Yo recomendaría que el alumno juegue con la mirada social y la mirada de negocios en una exposición. Ahora, profesor, ¿y dónde entra la mirada de negocios? Cuando el alumno quiere convencer al público de algo. Cuando el alumno quiere hacer reflexionar sobre la importancia de algo. Entonces, yo creo que tu exposición en vamos a poner un porcentaje, aunque suene un poco injusto, en un 80 o 75% tiene que ser una mirada social y dar chispazos de mirada de negocios en determinados momentos, siempre y cuando el tema lo merite. Por ejemplo, en debates, en argumentaciones, mirada de negocios. Yo no entiendo cómo a veces los políticos, y eso lo vemos nosotros en los debates, analizan un montón de cosas y de alguna manera no estudian eso de un debate, ¿no? Van así como por ir, ¿no? Pero estas cosas son importantes y son muy pocos los políticos que aplican este tipo de cosas, ¿no? Y claro, no estamos hablando solamente de política, estamos hablando de negocios, exposiciones académicas, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con el contacto con la gente. Posturas. La postura es el comportamiento no verbal más fácil de descifrar. A partir de ellas puedes conocer el carácter de la persona, ¿no? Y su actitud. Las personas con carácter débil e inseguras, ojo con eso, por lo general adoptan posturas encorvadas, esconden los hombros y mantienen la cabeza agacha. La persona de carácter fuerte y decidida, por lo común tiene una postura erguida, mantiene una espalda recta, ¿no? Y la cabeza en alto de manera firme. Matías, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Otra vez lo mismo. Eres director de gerente de recursos humanos y afuera tienes a 4 chicas que están aquí esperando a que tú las entrevistes y tú solamente pasas de reojo sin que ellas te vean. ¿Cuál de las 4 te genera mejor impresión? La primera, profesor. ¿Por qué? Por su postura erguida y su forma de sentarse en sí. Denota más seriedad, ¿no? Sí, profesor. Más seriedad. Y ojo, y la seriedad, acuérdense, me imagino que en el razonamiento verbal han visto esto de campo semántico, ¿no? Y la seriedad puede connotar mayor laboriosidad, ¿no? Puntualidad. Hay todo un campo semántico ahí. Entonces ten cuidado que, como decía en la teoría hace un rato, sin que abras la boca, ya estás generando una impresión. Gestos. Las manos. La palma hacia arriba, miren, es un gesto no amenazador que denota sumisión. Ahora mírenme a mí, la palma hacia arriba, denota sumisión. Oye, pero si yo no hice nada.
¿Por qué me vas a castigar? ¿O por qué me vas a llamar la atención? ¿Pero por qué me va a llamar la atención, profesor? Pues es su misión. Cuando alguien coloca la palma hacia abajo, adquiere inmediatamente autoridad. La persona receptora siente que se le está dando una orden. Oye, dije que guarde silencio. ¿Puedes guardar silencio? ¿Te calmas? ¿Tú no dices, te calmas? La palma cerrada en un puño, con el dedo señalando la dirección, es un plano simbólico con el que uno golpea. O sea, tú vas a golpear con el dedo. Ojo, vas a golpear con el dedo. Al que lo que escucha para ver, hacer lo que obedezca. Oye, por tu culpa salió mala exposición. Tú lo sabías. No lo hiciste. Ahora tienes que arreglar eso. Entonces la otra persona que te escucha pues va a estar un poco intimidada. Sobre todo si sabe que es culpable. El apretón de manos. La palma hacia abajo, ¿no? Sobre la palma de la otra persona, o sea, la palma hacia abajo. Esta posición le indica a uno que el otro quiere tomar el control de esa reunión. La palma hacia abajo sobre la palma de la otra persona, o sea, así, de mi palma, ¿no? Esta posición le indica a uno que el otro quiere tomar el control. Yo te doy la mano así, ¿no? No te preocupes, tú confía en mí. No te preocupes, yo lo voy a hacer. Entonces yo estoy estableciendo un control. La mano, la siguiente, la mano con la palma hacia arriba, o sea, yo estoy así, ahora yo voy a dar la mano así. Este gesto resulta especialmente efectivo cuando se desea ceder al otro el control. Oye, hazme ese favor. Oye, ayúdame en esto. Y el otro te responde así. Y por último, el apretón de manos vertical, en el que cada uno transmite al otro sentimiento de respeto. O sea, es equitativo, ¿no? Como vemos en la imagen. Y como les dije en su momento, en ese apretón no hay que ser ni muy fuerte, pero tampoco hay que ser blando, porque ser blando involucra de repente pues inseguridad o involucra que no te estás tomando en serio algo. Y ser duro ya pues es un poco ofensivo, ¿no? Tiene que ser normal. Terminamos. Lo vamos a ver en la sociedad. ¿Va a ser útil el tema este de los elementos no corporales para poder transmitir algo? Para generar para que el mensaje llegue de manera inconsciente a la persona. ¿Va a lograr algún tipo de resultado positivo? ¿Va a salir a tu provecho? En el debate presidencial, hecho ya por el 2000, más o menos, se hace un encuentro, hay un encuentro entre Alan y Toledo, un debate. Quiero que miren el video que les voy a presentar ahora, ¿ya? Y quiero que ustedes me digan en ese abrazo, escuchen bien, ¿eh? Abrazo, que se da Toledo con Alan, quiero que me digan, según ustedes, quién impone más o quién está utilizando el lenguaje no verbal para ejercer un dominio escénico, un control escénico. Quiero que su mente y sus ojos
o en todo caso lo que ustedes ven se los digan. ¿Correcto? Lo voy a poner sin volumen para que no se dejen influenciar por el mensaje, pero ya después lo voy a poner con volumen. Observen bien, ¿no? Por favor. Acá está. Otra vez. A ver. ¿Qué dicen? ¿Qué han notado ustedes? Ingrid, dime. Yo digo que hay cierta incomodidad porque en un momento Toledo hace un gesto que es medio incómodo y están alejados, no se llegan a acercar del todo, más cuando se sueltan los dos brazos y solo quedan cogidos por uno, ahí están como más, se sienten más cómodos o se les ve más cómodos. ¿A quién notas tú de los dos más incómodos? Yo me fijé más en Toledo porque hizo expresiones faciales que parecían incómodos. Ya está, muy bien. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién ha notado de repente que en esa escena se haya notado más dominio, más control del lugar? A ver, ¿quién me dice? Repetimos la escena ya. Fíjense bien. ¿Quién sostiene más? ¿Quién no quiere soltar al otro? A ver, Alan, profe, no le quiere soltar. Manga Alan no fría. le quiere soltar a Toledo. pregunto, fíjense bien, ¿quién trata como muñeco más al otro? Alan, fe, profe. Mira, Alan le trata mira, como su marioneta, creo. mira, mira acá, miren cómo lo mueve acá, acá. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a poner audio, ¿ya? Se dijeron de todo. Uno, Alejandro Toledo de Perú Posible y Alan García del APRA se dijeron de todo. Pero nadie olvida el curioso apretón de manos final, donde García quiso imponer su estatura, tomando fuertemente de los brazos a Toledo. Todavía no he descargado todo. No lo voy a hacer tampoco. ¿Se han dado cuenta que Toledo dice suéltame, suéltame? Mira. Todavía no he descargado todo. No lo voy a hacer tampoco. Ese es el lenguaje no verbal. Tanto así que la prensa lo registra. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes estaban pues, ¿qué tenían ustedes ahí? Ustedes no nacían, creo, ¿eh? No nacían, pues. Qué viejo estoy. Eso que ustedes han visto es la segunda vez que Alan hacía eso. Ojo, escuchen, es la segunda vez que Alan hacía eso. Es la segunda vez que le hacía eso a Toledo. Entonces, en esa época, estamos hablando del 2000 más o menos, comienzan a salir una serie de especialistas, de gente que tiene que ver con el lenguaje corporal, y decían que fue un error de Toledo acercarse claramente a Alan, porque Alan, como es un orador y es un conocedor de estas técnicas, ejerce su tamaño y ejerce el abrazo
para transmitir dominio, superioridad. Entonces, claro, en la primera que hicieron eso, Toledo pues no sabía, ¿no? Ahí tenemos al economista de Harvard que no sabía. Entonces la gente lo percibió como un ser débil. Ya en la segunda, que es la que ustedes están viendo, ahí se dan cuenta que Toledo ya sabe eso y le pide a Alan, o por lo menos ven que se quiere salir. Porque claro, igual tenía que saludarse con Alan por un tema de formalidad, pero Alan quería aprovechar esa segunda oportunidad para abrazarlo otra vez como la primera, y Toledo, como ya sabía, porque sus asesores le habían aconsejado que no haga eso, ven que ahí se quiere zafar, ¿no? ¿No? Ahí se quiere zafar, ¿no? Se quiere ir para atrás. Y el otro, claro, lo trae más hacia sí, ¿no? Hacia adelante. Y ahí lo manosea más, ¿no? Ahí. Entonces, se dan cuenta cómo el lenguaje corporal es importante y claro, parece imperceptible o es imperceptible, pero como vimos en la teoría, en su conjunto, en la percepción final del receptor, esa información llega. Y claro, yo le estoy colocando a ustedes un video de un caso real de la vida política, pero este tipo de cosas se pueden dar pues a todo nivel. Se pueden dar pues a nivel laboral, a nivel sentimental, a nivel de todo tipo. Y ya tú vas a tener que ver qué quieres transmitir con esa comunicación o de repente, ojo, de manera voluntaria o de manera involuntaria. ¿Cuál es la clave aquí? La clave aquí es que la persona en su dispositivo, después de hacer el invento y después del dispositivo, al igual que memorizas información, también memorices gestos. Yo aquí voy a hacer algo, yo aquí voy a tocar la mano enérgicamente en la mesa, o voy a levantar la mano. Es decir, ese tipo de cosas son importantes, son planificadas. Alan planificó eso. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que, como siempre digo, en las clases colocamos herramientas, ¿no? Como poner un martillo, una lámpara, un pico, etcétera, para que tú las conozcas y en su debido momento las utilices. ¿Alguna pregunta? Listo, chicos. Finiquitamos la clase. Entonces, bueno, con esto ya hemos terminado. Ya la próxima clase vamos a hacer comprensión lectora. Y nada, desearles a ustedes un buen sábado y un buen fin de semana. Y espero que la pasen bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, profe. Cuídense. Pues, profesor. Hasta luego, profesor. Profe.